fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Listo, entonces sigue el fémur, tiene diferentes estructuras. El fémur tiene unas cabezas, tiene varias partecitas que cada parte tiene su nombre. Luego el fémur sigue conectada con unas articulaciones, dos huesitos que están pegados, que se llaman la tibia y el peroné, ¿cierto? Que viene siendo la parte de nosotros, entonces la pierna, la rodilla y luego sigue la tibia y el peroné. Así tal cual hacen es en los animales. El peroné es el huesito más pequeñito, el más delgadito es el peroné. Y la tibia es el hueso más grueso. Ya después de la tibia del peroné, continúa entonces una serie de huesos que como adelante se llamaban carpos, ¿cierto? Atrás son iguales, pero atrás se llaman tarsos. Entonces están los huesos de los tarsos, ¿cierto? Hay un hueso que forma como una salidita, ahí no lo alcanzan a ver ustedes, que es el tarso, y hay un hueso como con una puntica, ¿cierto? Ese hueso forma en la parte externa del animal una estructura que se llama el corvejón. Les mando una imagen. Un segundito, les mando una imagen. Listo. Entonces, externamente, esas partes del cuerpo tienen también unos nombres, ¿cierto? Entonces, ahí para terminar la parte de los huesos del miembro anterior, entonces está el fémur, la tibia del peroné, los tarsos, los tarsos que son varios, es un conjunto de varios huesos. Luego siguen los metatarsos y las falanges. Esto, adelante se llaman carpos, atrás se llaman tarsos. Tarso, metatarso y falanges, carpos, metacarpos y falanges. Eh, Externamente, pues no le vamos a llamar así porque eso es internamente, ¿cierto? La parte ósea. Pero externamente, algunos huesos pueden mostrarse como unas protuberancias. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, que vemos cómo se llaman las partes de los animales. En perros sí casi todos los animales se llama igual. Yo les voy a mostrar aquí una imagen de un perro, pero casi todo es igual. Las partes externas, entonces, empezando por la parte a mano izquierda, estas patas traseras, donde dice corvejón, ¿cierto? Esa parte salidita que tiene ahí, ese huesito salidito que se le ve, que hace parte del tarso. Ese tarso que tiene, lo vimos anatómicamente en la imagen de los huesos, que tiene una salidita, ¿cierto? Como un hueso salido. Ese es un tarso. Y externamente, esa parte salida se llama el corvejón. ¿Listo? Corvejón, como lo ven ahí. Mm, vemos otras partes ahí que tal vez más adelante lo vamos a ver, que es lo de la trufa. Ya vimos que era la trufa, que es como la nariz de nosotros, ¿cierto? Vemos ahí que está el stop. El stop es donde termina la frente, ¿sí? Están viendo la imagen, donde termina la frente, que hay como una depresión, un hundimiento para empezar ya el hocico como tal, ¿cierto? En ese hundimiento que hay, ese es el stop. Ahorita un segundito, yo les muestro una cosita. También depende de donde lo vaya a hacer. Niños, vean. Entonces ahí me están viendo, ¿cierto? Ya les presento a una de mis hijas. Entonces, Salomé Martina, vea. Esta parte que está acá, que les estoy señalando, donde está el hocico de ella, ¿cierto? Termina la frente y hay una depresión. Esta parte se llama el stop. ¿Listo? El stop. Y esta parte de acá
esta parte de la frente donde está en medio de las orejitas, se llama el testus, que sobre ese testus en bovino es donde nacen los cuernos, ¿cierto? Los cuernos, que nosotros le decimos cachos, esos cuernos nacen sobre la parte de acá que es el testus. Esta parte de acá se llama el testus. Y esta depresión de acá, el hundimiento, se llama el stop, que ese stop pues depende de la raza, ¿cierto? Por ejemplo, en un pug o en un perro braquicéfalo, el stop casi no se les nota mucho porque está muy hundido, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante conocerla, es muy importante saberla porque esas estructuras, muchas veces uno habla de lesiones que aparecen en tal parte, entonces uno dice, tiene una lesión en forma de moneda en el área del testus, y si uno no sabe dónde queda el testus, pues quedan las mismas, ¿no? Entonces es muy importante saber esas partes, cómo se llaman. Ok, entonces, ¿qué más podemos ver ahí importante? El testus, el stop, la trufa, que es la naricita, el punto de la cruz, cuando ustedes ven la cruz, el punto de la cruz es donde se unen la parte, ya pensando en los huesos, en la parte interna, las dos escápulas, ¿cierto? Ya vimos cuál era la escápula. Las dos escápulas se unen y al unirse externamente ese punto se llama el punto de la cruz. También es muy importante conocer ese punto de la cruz, por dos razones, por varias razones, pero las dos más importantes. Porque cuando hablamos del tamaño de un animal, no hablamos de la estatura, ¿cierto? Como en humanos, sino que hablamos de la alzada. Yo creo que eso también se lo explicaron a ustedes, ¿cierto? Hablamos de la alzada. Y la alzada se mide desde el punto de la cruz hasta el piso. Lo que mida ese animal desde el punto de la cruz hasta el piso corresponde a la alzada del tallaje, pues, o talla del animal. ¿Listo? Y además, ese punto de la cruz es muy importante porque ahí se aplican varios medicamentos en ese puntico, de manera tópica. Entonces, cuando uno dice vamos a aplicar un medicamento en el punto de la cruz, también, si no sabemos dónde está el punto de la cruz, quedamos en las mismas. Listo. Ya está la parte del lomo, la grupa que viene siendo como la parte trasera, la parte final de la espalda, por decirlo así, ¿cierto? La grupa. Y, ¿qué más es importante? Ahí la babilla. La babilla, ahí está realmente mal señalada en esa imagen. Está mal señalada, por eso quiero corregirles pues diciéndole dónde la babilla. Ustedes ven donde está la pierna que hay una curvita, ¿cierto? Hay una curvita. Ahí se les forma un plieguecito, como en la ingle, ¿cierto? En la ingle. Ahí se les forma un plieguecito, que es una piel muy delicadita. Si ustedes tienen perros en sus casas, ahora van y le tocan eso, es una piel muy delgadita, que es un plieguecito que está ahí encima de la piernita, que la une como con la parte abdominal. Ese plieguecito se llama la babilla. Esa babilla es una parte muy sensible del animal. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a inmovilizar un perro, si uno lo coge de ahí, uno puede hacer que se quede quieto, porque le choca que lo cojan de ahí. Si uno va a inmovilizar un ternero, uno le pone la cola por dentro de las patas y se la jala por la babilla y quedaron quietos. No porque les duela, sino porque es muy sensible para ellos, entonces les causa molestia y se quedan quietos. Listo, ese punto se llama la babilla. ¿Qué otra? El corvejón es muy importante saber dónde queda también. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Y el codo, que ahí sí está muy bien señalado, el codo, ¿cierto? Que es esa parte de ahí de ese huesito. Yo creo que ahí sí está muy bien señalado. El hombro en los animales no se llama hombro, se llama encuentro. El encuentro. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran unos órganos, unos huesos, el encuentro. El encuentro viene siendo donde se juntan el hueso del húmero con la escápula, ¿cierto? Lo que equivale para nosotros el hombro, ¿cierto? Que está la clavícula, está la escápula y ahí se pega el hueso del húmero. Pues en los animales también se llama, ese hombro, en vez de hombro le decimos encuentro. ¿Listo? Encuentro. Esas son como las partes externas del animal que debemos saber, encuentro. Lo que equivale para nosotros, el hombro. ¿Listo? ¿Hasta ahí qué preguntas hay? Profe, con Susana, una consulta. Sí. Esa imagen que nos mostraste de ese perro, pues el corvejón como tal, ¿es ese hueso que está saliendo atrás o es como esa partecita que está en la parte delantera de la pata trasera? Pues no sé si me hago No, entender. sí, claro, es el hueso de atrás. Es el hueso de Ah, ok. atrás. Si vemos la imagen que les envié de los huesos del miembro posterior, donde dice tarso, usted alcanza a ver, ahí se alcanza a ver que hay un hueso salido, Sí. ¿cierto? Un hueso que una puntica. Ese es el mismo hueso, que se le ve al perro ahí como una cosita salida, que parece que fuera, hay gente que le dice codo a eso, pero obviamente no es un codo porque está en las patas.
Eso se llama corvejón. Y anatómicamente es el tarso, sino que como ahí son varios huesitos los que hay, uno tiene esa forma y uno de esos se llama tarso, pero externamente se llama corvejón. Listo, profe, gracias. O sea, una cosa es el nombre que recibe el hueso como tal y otra cosa es el nombre que recibe el área del cuerpo. Entonces, si decimos encuentro, que viene siendo el hombro de nosotros, encuentro es externamente, el punto del encuentro, se llama eso, punto del encuentro, que no es en el pecho, es en todo el brazo en donde se juntan. Si hablamos del área, entonces encuentro. Y si hablamos anatómicamente de los huesos, entonces el área donde se junta el húmero con la escápula. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta hay, muchachos? Bueno, ya con el tema ese es como el tema de los huesos, ¿cierto? Con ustedes vimos las partes del cráneo, ¿cierto? Que hay una parte frontal, occipital, parietal y temporal, ¿cierto? Eso lo vimos, que hay diferentes tipos de cráneos, que braquicéfalo, que todo eso, bueno. Entonces, eso en cuanto a los huesos, eso es lo más importante que debemos saber de los huesos. ¿Por qué es tan importante conocer los huesos? Pues yo creo que es por obvias razones que es muy importante conocer los huesos, ¿cierto? Cualquier parte, cualquier estructura a nivel anatómico, debemos conocerla, cómo se llama y dónde está ubicado. Entonces, si el médico le dice a ustedes que se presenta una fractura, yo les voy a enseñar tipos de fracturas, vamos a ver si este semestre o el que le enseñe el otro semestre, tipo de fracturas. Entonces uno dice, por ejemplo, una fractura oblicua a nivel de la diáfisis del fémur. ¿Cómo dónde viene siendo eso, Susana? Fractura oblicua, no, pues no, usted no sabe todavía qué es oblicua, pero una fractura tal en la diáfisis del fémur. Sería en la mitad del hueso, la mitad del no exactamente en la mitad, pero sí en la parte más larga. Sabemos que no es en la cabeza, ¿cierto? En cualquier parte de la parte larga del hueso. Y del fémur, ya sabes, si uno le dice fémur, uno dice la pata de atrás. ¿Sí o qué? Fémur, es atrás. Entonces, por eso es importante saber, porque si a nosotros nos dicen que hay una fractura en el carpo, en el carpo del miembro anterior derecho, el carpo del miembro derecho, pues uno ya sabe que es en la parte de adelante, porque ahí están los carpos, porque los de atrás llaman estarsos, ¿cierto? Carpo adelante, y en la parte derecha, que es a nivel de la muñeca, entonces uno ya menos se ubica. ¿Cierto? Entonces es importante que se aprendan esos nombres de esos huesos. Entonces, vamos a hablar de una lesión que se presenta en la vértebra número, voy a decir cualquier tontada, en la vértebra número 10 a nivel de la región lumbar. Si uno le dice en región lumbar, uno no va a pensar que es en la cabeza, ¿cierto? Uno piensa que es en la región lumbar. ¿Y cuál es la región lumbar? Pues la que está entre la última costilla y el hueso de la cadera. Esa es la región lumbar. Entonces sí es bien importante conocer los nombres de los huesos y dónde están ubicados más o menos no, dónde están ubicados los huesos. Listo. Entonces del sistema óseo, aparte de osteomuscular, aparte de los huesos también están los músculos. Los músculos, muchachos, son muchísimos. Tendríamos que durar todo un semestre viendo solamente músculos para poder aprender de ellos. ¿Cierto? Hay muchísimos. Pero yo que quiero que sepan ustedes que los músculos pues son unos tejidos blandos, ¿cierto? Eso pertenecen a los tejidos blandos que permiten la contracción y la relajación, o sea que permiten el movimiento del cuerpo. Están reposados, están sostenidos o se reposan más bien, están sobre los huesos. Entonces el hueso es el que le da el sostén al cuerpo y junto con la masa muscular permiten el movimiento. Hay 3 tipos de músculos, se los voy a escribir acá. Entonces los músculos hay 3 tipos. Los estriados, ¿sí? Los músculos estriados, los lisos y el estriado cardíaco. ¿Ok? Estriados, lisos y estriado cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos estriados y los lisos, la diferencia entre las dos, básicamente, es que los músculos estriados son voluntarios y son los que están recubriendo todo el cuerpo, ¿cierto? La masa muscular, la carne.
la masa muscular que tiene el cuerpo. Esos son los estriados y son voluntarios. ¿Qué quiere decir voluntarios? Que yo tomo la decisión cuando contraerlos o relajarlos. Si yo voy a levantar un brazo, pues tengo que hacer un movimiento muscular, pero eso yo soy la que decido en hacerlo, ¿cierto? Entonces son movimientos voluntarios. En cambio, los músculos lisos son músculos que están recubriendo o protegiendo todos los órganos. Entonces, por ejemplo, dentro del intestino hay una pequeña capa de músculo liso, ¿cierto? Lo que está recubriendo las cavidades, los órganos, la parte interna como tal, está conformada por músculo liso. Sí, los órganos y las vísceras que llamamos nosotros, todo eso es músculo liso. Y ese músculo liso es involuntario, o sea que nosotros no tomamos la decisión directa sobre el movimiento de esos músculos. Sí, es el cerebro el que se encarga con su sistema nervioso involuntario que se encarga de hacer que esos músculos se muevan cuando se tengan que mover. Listo. Hay por ejemplo, unas comunicaciones o unas compuerticas, por decir compuerticas, o unos orificios que se cierran y se abren también de manera involuntaria que llaman esfínteres. Esfínteres. ¿Cierto? Esfínteres. Esos esfínteres pues son aperturas o boquitas, ¿cierto? Aperturas de ciertas partes. Por ejemplo, en el estómago, uno le dice la boca del estómago. Cuando uno dice la boca del estómago es un esfínter, es la entrada del estómago, ¿cierto? Que se cierra y se abre cada vez que va a haber ingreso de alimentos y eso se hace de manera involuntaria. Varios órganos tienen diferentes tipos de esfínteres. Por ejemplo, el esfínter anal, que es la parte final del recto, ¿cierto? Pues obviamente de manera involuntaria se abre para poder defecar, para poder eliminar las heces, y así hay diferentes esfínteres, esfínter de la vejiga, por ejemplo, que también se abre y se cierra. Eso sí tiene algo de voluntario, pero pues igual los podemos controlar nosotros por medio del sistema nervioso, pero esos esfínteres están también formados, o son formados por músculo liso, que es el que permite hacer la contracción y la relajación, que se cierren y se abren, son músculos lisos también. Listo. Y ya está el músculo estriado cardíaco. ¿Por qué se llama estriado cardíaco? Estriado porque es de las mismas fibras que conforman los músculos esqueléticos, o sea, la masa muscular. Es así de fuerte, ¿cierto? Pero se destaca que es cardíaco porque es el único músculo estriado que no es voluntario, ¿cierto? Es el único músculo estriado que yo no lo puedo dominar. De resto, todos yo los puedo controlar. Entonces, el músculo estriado cardíaco es un músculo involuntario que obviamente está en contracción y relajación constante, pero de manera involuntaria. Esos son los tipos de músculos que hay en la clasificación, pues como tal, porque músculos, como les dije ahora, hay muchísimos. Esos músculos reciben información del sistema nervioso central, o sea, el sistema nervioso les manda toda la información para que haga todos los procesos de relajación y contracción y de esa manera poder hacer todos los movimientos que necesitan. Les voy a mostrar algunos músculos, o sea, algunos son unos poquiticos de la gran cantidad que hay, porque como les digo, se necesitaría un semestre entero aprendiéndonos los músculos. Les voy a mostrar unos básicos que es importante que lo sepan, más que todo por inyectología. Cuando vean inyectología, es más que todo como por eso. Ya les busco por acá. Entonces aquí tenemos unos músculos, por ejemplo está el trapecio, ¿cierto? Que es el músculo que está abarcando la espalda, recubre por ambos lados, por el costado izquierdo y el costado derecho, de forma triangular, está sobre la espalda, el trapecio, el dorsal ancho, que es el que continúa y está en la parte de la costilla, del costillar, ¿cierto? A cada lado hay un dorsal ancho. Es el mismo, sino que pasa de un lado al otro. El del glúteo, por ejemplo, es importante conocer ese del glúteo porque ahí es una parte donde se pueden aplicar ciertos medicamentos. El bíceps femoral, que es el que está por la parte externa de la pata trasera, por eso se llama femoral, porque es un músculo que está recubriendo el fémur, ¿cierto? Está recubriendo todo el fémur. Están los músculos abdominales, que son músculos que están recubriendo ¿cómo se llama esto? La cavidad abdominal,
¿cierto? Es un músculo. Cuando las personas hacen ejercicio que se les ve los cuadritos, ese es el músculo. Esos cuadritos se forman, es por la forma del músculo. Cuando ya uno no tiene cuadritos, sino una barrigota, eso ya es grasa. Deja de ser, sí, todo ese músculo, encima del músculo hay una capa grandísima de grasa y esa es la barriga, ¿cierto? Que eso ya es un exceso de lo que no deberíamos tener. Pero el músculo como tal se forma en cuadritos, así como se ven pues para las personas que tienen esas cosas marcadas. Los músculos pectorales, pues que están en el pecho, ¿cierto? Protegiendo el pecho. Y así como el bíceps, en la parte trasera, en la pata trasera, encima del fémur, hay uno que se llama bíceps femoral, pues encima del húmero también hay un músculo que se llama el tríceps. Listo, esos son como los que les podemos hablar el día de hoy, pero como les digo, hay muchísimos más, muchísimos más. Y cada músculo tiene una función. Algunos músculos permiten contraer o flexionar, más bien flexionar, y otras permiten relajar un miembro, ¿cierto? Los músculos permiten, cuando uno va a caminar, por ejemplo, el movimiento nomás de que el animal haga de un paso, ahí intervienen por ahí cualquier 20 músculos. En el momento de masticar, intervienen una gran cantidad de músculos para hacer ese movimiento, o sea, no es solo un solo músculo. Para mover un brazo intervienen muchos músculos, ¿cierto? Unos internos, otros más externos, pero que permiten el movimiento. Entonces hay muchísimos músculos que van a estar ahí trabajando constantemente para permitir el movimiento y la función de todos los órganos. ¿Preguntas? No, profe, está bien así, ya está. Listo. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, te cuento. Me escribió ahorita la cartera que estaba pues validando unos pagos y ella siempre que yo le reportaba este pago, Deme un segundito, por decía favor. que no lo encontraba. Toda Alba, sí, ese fue el pago que se hizo, el concentrado que llegó hace apenas ayer. Listo. Bueno, eso en cuanto a los músculos. Ahora tenemos las articulaciones. Las articulaciones, dentro en medio de la unión de un hueso y otro, hay varias estructuras alrededor que permiten que esos huesos estén fijos, estén firmes y que permitan la flexión, ¿cierto? Que permitan el movimiento, porque si estuvieran rígidos, pues no permitirían el movimiento. Entonces, dentro de esa estructura están las articulaciones. Las articulaciones, antes de la articulación está una estructura que está en la cabecita de cada hueso, ¿cierto? En el terminal de cada hueso, eso se llama el cartílago. Es la partecita blanca que uno le quita los huesos. Ese es el cartílago y ese sirve como de amortiguación, ¿cierto? Como de colchoncito para que el hueso no choque directamente con otro hueso. Y la articulación ya es la unión o el punto de contacto entre dos o más huesos. Entonces, dos huesos se juntan, ¿sí? Cada uno tiene su cartílago y al juntarse, la articulación los abraza, y aparte de la articulación también están los ligamentos y los tendones que terminan de abrazar todos esos huesos para que ellos siempre estén sostenidos. ¿Sí? Y uno puede hacer el movimiento de flexión, de levantar, de recoger, de todas esas cosas que normalmente se pueden hacer durante el caminar y el ejercicio, correr, saltar. Todas las cosas se hacen gracias a las articulaciones, los tendones, los ligamentos y la unión pues obviamente de los huesos. Entonces la articulación es como si fuera una cápsula, ¿cierto? Algo que está envolviendo la unión de los dos huesos, las está protegiendo. Esas articulaciones, dentro de ellas, hay un líquido, se llama líquido sinovial, que lo anoto acá, líquido sinovial, ¿cierto? Que es un líquido que está como lubricando, eso es lo que hace es lubricar, pues como el hueso para poder caminar, para poder ejercitarse, o por el simple movimiento, tiene que obviamente no chocar entre ellos, ¿cierto? Y tiene que estar protegido por algo que lo sostenga porque no saldrían, se aflojarían fácilmente. Entonces, para poder hacer todo ese movimiento y que no roce entre sí, aparte del cartílago, también tiene que tener algo que lo lubrique, ¿sí? Eso es como los tornillos y las tuercas de un vehículo o de una máquina.
tienen que estar lubricadas para poder que hagan un movimiento, un piñón. Miren, pensemos en un piñón, eso tiene que estar lubricado para que haga el movimiento que tiene que hacer, ¿cierto? Como los piñones, como las cadenas de las motos, las cosas así, tienen que estar lubricadas para poder hacer el movimiento. Si se pierde esa lubricación, pues entonces se empiezan a tener problemas para los movimientos. Eso se llama líquido sinovial. Entonces el líquido sinovial es un líquido que está dentro de las articulaciones, permitiendo la lubricación de esa articulación para que facilite el movimiento y no sentir pues dolor en el choque de los huesos. ¿Listo? Profe, tú dices que si ese líquido se llega a perder, pues ¿en qué casos? O sea, ¿de la nada puede pasar o es por alguna causa que se pueda perder ese No, por líquido? traumas. Básicamente son por traumas. Que un trauma demasiado fuerte, por ejemplo, las rodillas, haciendo deporte o en caminata, uno lo que más tiene que protegerse son las rodillas, ¿cierto? En los animales pasa exactamente lo mismo. Un golpe, una lesión demasiado fuerte puede hacer que esa articulación se lesione y se pierda el líquido sinovial. Y entonces ahí es donde empiezan los dolores de rodilla y las famosas cojeras. ¿Cierto? Que las cojeras técnicamente se llaman claudicaciones. Ahí se los escribí, Y claudicaciones. entonces, dado el caso, pues de lo que explicas, dado el caso de un tratamiento, en ese caso de ese líquido, o sea, mi pregunta es, ¿se repone o eso ya es Se por puede medio de reemplazar. medicación? Sí, no, él sí se puede por medicación. Ahí lo que toca hacer es Ok. desinflamar el área, ¿cierto? Y ayudar son lesiones muy difíciles de tratar porque son de tiempo, pero ahí lo que toca Ajá. buscar es ayudar por medio de complejos multivitamínicos, como por ejemplo la glucosamida, ¿cierto? Que es un componente vitamínico especial para las articulaciones. La glucosamida, la condritina, por ejemplo, todos esos ayudan a fortalecer esa parte de las articulaciones para que no se pierda en total ese líquido sinovial. Es muy difícil de reponer realmente, pero lo que busca uno es tratar entonces de reducir inflamación, porque cuando eso se pierde, pues continúa permanentemente una inflamación en esa área Ah, ok. permanentemente. Y esas son las lesiones que tienen los deportistas, por esas articulaciones, por ejemplo, la de la rodilla, eso pasa mucho en perros también, muchachos, en perros y en gatos y en animales, en gatos casi no, pero sí más en perros, en caballos pasa mucho cuando saltan mucho, corren mucho, ¿cierto? O simplemente porque nacieron con una deficiencia, hay animalitos que nacen con una malformación, no porque estén torcidas ni en sentido de la malformación como tal, sino porque no se les formó bien cierta parte. Entonces, ocurre mucho en los perros, por ejemplo, que son muy débiles de la parte de articulaciones y corren mucho, saltan mucho, o en los caballos cuando son deportistas, ¿cierto? Que tienen lo mismo que le pasa a los deportistas de fútbol, por ejemplo, que tienen lesiones de los ligamentos. No sé si han escuchado alguna vez que tal futbolista tuvo una lesión de ligamentos cruzados, por ejemplo, ¿cierto? Los ligamentos cruzados son unos ligamentos, hay uno detrás, uno delante y otro atrás de la rodilla, son cuatro, realmente son cuatro ligamentos que están encima de la rodilla, de esas articulaciones principales, y cuando hay una lesión de esa es porque se rompe, si se rompe, sí se fregado. Pero eso sí es una cirugía muy berraca, pues si se llega a romper. O simplemente se corren, ¿cierto? O se inflaman y ahí donde tienen problemas porque el hueso, al no tener ese ligamento encima y esa articulación en óptimas condiciones, el hueso se sale. Sí, están los dos huesitos pegados. Entonces el hueso se corre uno para un lado y para otro para el otro y eso pues es sumamente doloroso. Entonces, esa es una lesión que puede presentar ahí. Y la que acabas de hablar, Susana, otra lesión es la pérdida de líquido sinovial por traumas. Otras lesiones ya son fisuras, o sea, pequeñas fracturas de las cabezas de los huesos, ¿cierto? Rupturas de tendones. Entonces, básicamente eso. Y casi todo lo que pasa ahí es por traumas. Ah, ok, Hay una, perfecto. hay una, algo que les puede pasar. em, Doralba, estoy en clase. Si quieres, me esperas un momentico y yo reviso bien ahora y te contesto. Gracias. Algo que puede pasar son infecciones que pueden llegar ahí también. Por ejemplo, bursitis. La bursitis es una inflamación de una estructura que está ahí en esa articulación, en una cosita que llama la bursa, una estructura que llama la bursa, que ayuda también al movimiento, como a apalancar y a hidratar y a lubricar toda esa parte. Y pueden llegar infecciones de articulación, que afecten las articulaciones y las dañen, también puede pasar. Eso también puede pasar, pues es más raro, pues, pero puede pasar. Otra lesión, pues, que puede suceder, otra enfermedad, otro daño, pues, que puede pasar en esa estructura, por ejemplo, es ya por genética, ¿cierto? Ya esas son enfermedades ya más genéticas, como la artritis
o la artrosis, que es peor todavía, ¿cierto? O la osteoartritis o la osteoartrosis. Entonces, cuando hablamos de artritis, es la inflamación de las articulaciones, ¿cierto? Que puede ser una articulación o todas las articulaciones, ¿verdad? Que se inflaman esas articulaciones con todo lo que hay por dentro. El líquido sinovial se altera, la articulación se inflama, entonces hay muchísimo dolor en el movimiento. Eso pasa también en los animales, igualitico que en las personas, tal cual. Artritis, la artrosis ya es la degeneración, pues, en el caso de los huesos, y las articulaciones se dañan por completo y no tienen reversa. Se empiezan a ir poquito a poco, de manera, eso se llaman enfermedades consultivas, o sea, degenerativas, perdón, enfermedades que se van degenerativas que van dañando poquito a poco hasta que llega el punto en que ya no se puede hacer mucho, ¿cierto? De la articulación, o sea, el daño. La artritis es la inflamación de la articulación y la artrosis es el daño de la articulación. Y cuando hablamos de osteoartritis, pues es una inflamación del hueso también junto con la articulación. Esas son enfermedades genéticas, enfermedades autoinmunes. Ya les escribo acá. Vamos hablando de todo un poquito ahí. Enfermedades autoinmunes, o sea que el mismo organismo las está ocasionando. El mismo organismo empieza a combatirse él mismo, peleando con él mismo. Y empieza a presentar enfermedades como esa. Y se pasa mucho en perros también, en caballos. En bovinos, pues también pasa, sino que en bovinos que no se les hace tratamientos, pero en perros sí pasa mucho y sí se les hace tratamientos, y en gatos. Esos son como los daños que podemos encontrar en esa parte de las articulaciones y de los huesos. Ya el resto son cánceres, ¿cierto? Que son pues, obviamente mucho más graves, y lesiones ya por traumas, básicamente. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Venga, pero entonces, ¿los animales que tienen más movilidad o son los más propensos a eso o qué? Claro, por ejemplo, los animales a ver, ¿qué puede ocasionar daños en las articulaciones y en los huesos? Varias cosas. La parte nutricional afecta, ¿cierto? Si son animales jóvenes, por ejemplo, animales que en su etapa de juventud, en su etapa de neonatos, o sea, recién naciditos y su juventud, no tuvieron una alimentación óptima, pues cuando llegan a la etapa adulta, no ancianos, sino adulta, desde jóvenes, empiezan a tener problemas de osteoporosis, por ejemplo, que también presentan los animales, que los huesos se vuelven porosos y muy fácil, muy propenso a las fracturas. Pueden haber todas las enfermedades articulares que le acabo de mencionar, eso son enfermedades por carencia. Enfermedades por carencia o deficiencia de nutrientes. Eso puede ser una causa. Otra causa, animales que, como acabas de decir, están expuestos a mucho esfuerzo físico. Por ejemplo, los caballos. Los caballos tienen que tener unos cuidados muy particulares, pues muy enfocarse mucho en ciertos cuidados de las articulaciones, de la articulación de la rodilla, ¿cierto? Porque son animales que los tienen para trabajo, para alar, o para tener peso, pues, o los que son de deporte también, los caballos de polo, por ejemplo, también sufren mucho de problemas articulares, o los caballos que tienen para exhibición, ¿cierto? Por el esfuerzo físico, porque ellos no salen a exhibirse solamente el día que salen, sino el entrenamiento diario que hacen, ese esfuerzo físico. Entonces, a ese tipo de animales les dan muchos suplementos, como el que le acabo de mencionar, la conditrina y la glucosamida, es un suplemento muy bueno para eso, o ya dependiendo de la situación, calcios o multivitamínicos en general, para que mantengan los músculos muy fuertes, ¿cierto? Muy fuertes los músculos, y también fortalecer la parte ósea y las articulaciones. Animales que por raza, por ejemplo, como hablando de perros, como los perritos que les mencionaba yo ahora, que son un cuerpo largo, unas paticas corticas, pues son animales que también son muy propensos a sufrir de articulaciones, o los animales que tienden a ser obesos por raza. Por ejemplo, los labrador, los beagle, los bulldog francés, los bulldog inglés, los pug, son animales que tienden a ser obesos por raza, ya por raza tienen que ser obesos. Entonces, si uno desde jovencitos no los controla a nivel nutricional, cuando llegan a cierta edad ya van a tener problemas articulares porque el peso es demasiado para las paticas que ellos tienen. ¿Sí? O los animales muy grandes, los perros de raza muy grande, de raza gigante, son perros que casi siempre sufren de problemas de cadera, de problemas de rodilla, como el gran danés, ¿cierto? Como el gran Pirineo de la montaña. Ese tipo de razas son tan grandísimos,
San Bernardo, son perros que siempre sufren de problemas de cadera o de rodilla porque el peso de ellos, las patas no les dan para sostener semejante peso. Sobre todo los, por ejemplo, los Gran Danés, que son unas patas largas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la raza y dependiendo del tipo de finzo o técnico que se tenga para cada animal, si son equinos que tienen para ejercicio, para deporte, lo que sea, dependiendo de eso, sufren mucho de problemas articulares y problemas óseos, igual que uno. El deporte realmente no es salud. Si uno se pone a jugar fútbol o se pone a jugar basquetbol, termina de alguna vaina. O sea, cuando uno juega por vez en cuando no tiene problema, pero los deportistas profesionales terminan vueltos nada casi siempre. Casi siempre terminan con unos daños articulares muy, muy fuertes, porque es que el cuerpo de uno, al igual que el cuerpo de animales, no está diseñado para esforzarlo de esa manera. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay? De pronto tenemos alguna otra pregunta o pasamos ya a otra parte anatómica. Listo. Profe, Entonces, nadie opina, hágale, profe, otro tema. Listo, muchachos. Ya vimos entonces toda la parte osteomuscular que básicamente en resumen viene siendo esa. Ya el circulatorio lo vimos, ya vimos el nervioso, ya lo vimos, ¿cierto? El nervioso. Ok, entonces vamos a hablar del reproductor, aparato reproductor. Ok. Bueno, entonces la función del aparato reproductor está formado por una parte anatómica, ¿cierto? Con sus respectivas funciones y con una parte hormonal. Por una parte hormonal. ¿Cuál es la función del aparato reproductor? Pues mantener la especie, ¿cierto? Preservarse. Básicamente es eso la función del aparato reproductor. Entonces, tenemos que empecemos a hablar del aparato reproductor de los machos. Empecemos a hablar de ellos. Entonces, aparato reproductor del macho. Del macho. Bueno, el aparato reproductor pues va a cambiar dependiendo de la especie, ¿no? Todos tienen sus diferencias. Externamente, pues uno ya empieza a ver, gracias a las hormonas que produce ese aparato reproductor, uno empieza a ver diferencias, ¿cierto? Entonces, entre el macho y la hembra, si ustedes ven un macho y una hembra de la misma raza de perritos, por ejemplo, vamos a hablar de un Terranova. Si uno ve un Terranova macho y un Terranova hembra, casi siempre, ¿no? Hay excepciones, pero casi siempre el macho obviamente es mucho más grande, mucho más cabezón, ¿cierto? Es mucho más fornido, la cabeza es mucho más grande casi siempre. En cambio la hembra, la cabeza es más chiquitica, el cuellito es más delgadito. Entonces las personas que son amantes de razas así grandes, les gustan más los machos porque son mucho más imponentes, más grandotes que las hembras, ¿cierto? Entonces físicamente uno empieza a ver diferencias. En las aves, por ejemplo, hay una diferencia grande en los machos y es que su aparato reproductor está interno, no como en las otras especies que se observa el pene y se observan los testículos. En las aves no, pero sí tienen, ¿cierto? Tienen un pene y tienen testículos también. Los gallos tienen testículos, lo que pasa es que no se les ven porque los tienen internamente. ¿Ok? Entonces ahí empieza uno a ver ciertas diferencias entre un macho y una hembra de una misma especie, de una misma raza. Entonces, el aparato reproductor del macho básicamente está conformado por un pene, unos testículos y ya. Eso es lo que tienen un pene y los testículos. Pero vamos a hablar como de la parte ya interna, sobre todo los testículos, que es como la parte que más tiene función ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los testículos, esos testículos se conocen como las gónadas masculinas. Ya les escribo acá. Gónadas masculinas. ¿Qué quiere decir gónadas? Que son encargadas de producir unas hormonas. Por eso se llaman gónadas, ¿cierto? Porque van a producir unas hormonas. Entonces es las encargadas de producir, ya le voy a decir qué tipo de hormonas. Esos testículos están recubiertos por una piel. Estamos hablando primero de los que tienen los testículos pues externos, ¿cierto? Están recubiertos por una piel
que se llama el escroto. ¿Sí? Entonces, la piel que recubre los testículos se llama el escroto. Esta piel es muy sensible a la temperatura. Los machos, si ustedes han visto, los machos de todas las especies, nacen solamente cuando nacen solamente tienen la pielecita ahí, el escroto lo tiene ahí, pero aún no tienen los testículos, ¿cierto? Ellos empiezan a los testículos a descender. O sea que los testículos, cuando nacen los machos, los tienen es en la cavidad inguinal, en la parte abdominal, en la parte baja del abdomen, la cavidad inguinal. Y empiezan a descender, ¿cierto? Entonces, a medida que el cachorrito o el macho pues recién nacido va creciendo, empieza esos testículos a descender y a ubicarse en el escroto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los perros, más o menos, está entre los 2 meses de edad que empiezan a descender, ¿cierto? Algunas razas a los 6 meses, hasta los 6 meses todavía no han descendido completamente, entonces uno parece que no tuvieran testículos, es que aún no han descendido completamente, pueden empezar desde los 2 hasta los 6 meses, empezar a descender, o sea, a llegar al escroto. ¿Qué pasa cuando no descienden? Cuando no desciende se presenta una anormalidad, realmente es una anormalidad que se llama animales ciclanes o criptorquídicos. Cuando uno dice, ay, ese perro es criptorquídico, ¿qué quiere decir? Que no le descendió sino un testículo. Son 2 testículos y solamente le descendió uno. O no le descendieron los testículos, ninguno de los dos. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues es complicado porque ese testículo, la mayoría de veces, algunas veces no pasa eso, pero casi siempre lo normal es que cuando esos testículos se quedan en la cavidad inguinal, empiezan siguen funcionando común y corriente, ¿cierto? Puede pasar que ese testículo siga funcionando común y corriente. ¿Qué quiere decir común y corriente? O sea, que siguen produciendo hormonas, ¿cierto? Sino que está en la parte de arriba. A veces pasa eso, a veces sucede que no produce hormonas, ¿sí o no? Y cuando no produce hormonas, entonces el animal es estéril, no se puede reproducir, ¿ok? Además de esto, hay una cosa que pasa gravísima y sobre todo es en los animales de consumo, como los cerdos. Ustedes saben que los cerdos, los porcinos, tienen que ser castrados antes de uno consumir la carne, ¿cierto? Porque si no la carne queda con sabor a un sabor desagradable, que eso le llama berrinche, en el campo le dicen berrinche. Berrinche es que tiene un sabor como a orín, un sabor desagradable. Entonces siempre los cerdos se tienen que castrar antes del sacrificio, por eso es que casi siempre se castran de chiquiticos, ¿cierto? Porque castrar a un animal grande adulto ya es muy, muy difícil, es mucho más complejo, entonces se castran a los 10 días de nacidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los cerdos? Y esto sí que ocurre en los cerdos, es muy común en los cerdos que salgan criptorquídicos o ciclanes, es muy común en los cerdos. Entonces, cuando no les desciende un testículo y debemos castrarlo para poder consumirlo, se tiene que hacer una castración por el abdomen, o sea que se tiene que incidir el abdomen, se tiene que abrir el abdomen, ¿cierto? Y por ahí sacar el testículo y hacer la castración como si estuviera por fuera, para poder consumirlo. ¿Listo? La mayoría de veces, como les dije ahora, la gran mayoría de veces que el testículo no desciende, son testículos que no funcionan, o sea, no producen hormonas. ¿Por qué? Yo les estaba hablando de que la piel del escroto es muy sensible a la temperatura. ¿Por qué tienen que estar los testículos afuera? En el caso pues de los animales que lo tienen externamente, obviamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una temperatura especial. Cuando se quedan dentro del abdomen, la temperatura abdominal es mucho más alta, o sea, es mucho más caliente que la temperatura externa. Y eso hace que no haya producción de hormonas. O sea, mata los espermatozoides y mata todo lo que se pueda producir ahí. Las hormonas y lo que produzca, ¿cierto? Los mata, no los deja crecer. Entonces, por eso es que tiene que estar en la parte externa, para que la temperatura no sea la temperatura del abdomen, sino la temperatura del exterior, y así puedan funcionar adecuadamente. Listo. O sea que la pielecita que lo recubre, ese escroto, no solamente le sirve para colgarlos de ahí, pues para sostenerlos ahí, ¿cierto? Sino también para controlarles la temperatura y que esos testículos puedan funcionar. ¿Listo? Preguntas. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Bueno, entonces,
Eso es en cuanto al tema de que tienen que ser los testículos, sí. ¿Alguien me iba a hablar? Bueno, los testículos entonces son unas estructuras ovaladas, ¿cierto? Son unos órganos ovaladitos que, como les dije ahora, están ubicados fuera de la cavidad abdominal por el tema de la temperatura, ¿cierto? Para que no se mueran los espermatozoides y puedan producir todas las hormonas que tienen que producir. Y descienden, dependiendo de la especie, más o menos entre los 2 y los 6 meses de edad. ¿Cuál es la función de estos testículos? La principal función de los testículos es producir células sexuales masculinas. Anoten pues eso. La función de los testículos es producir las células sexuales masculinas. ¿Cómo se llaman las células sexuales masculinas? ¿Cómo se llaman, muchachos? Los espermatozoides no. Espermatozoides, exacto. Los espermatozoides son las células sexuales masculinas. Entonces, ¿dónde se producen los espermatozoides? Ahí en los testículos. Otra de la función de los testículos es producir una hormona que se llama la testosterona. Testosterona. ¿Listo? Están anotando eso, ¿cierto? Entonces, primero, producir espermatozoides. ¿Qué son las células sexuales masculinas? Segundo, producir una hormona denominada testosterona. Listo, testosterona. Y también se producen, la testosterona en los machos es lo que más se produce, ¿no? Los testículos producen en su mayoría testosterona, pero también producen unas pequeñas cantidades de estrógenos, que es una hormona en potencia pues femenina, pero también producen estrógenos en pequeñas cantidades. Profe, qué pena. La testosterona también sale en las mujeres, ¿no? Pues Sí, exacto. en las hembras. Exacto, eso mismo le iba a decir. Los machos producen en su mayoría testosterona y pequeñas cantidades de estrógeno, y las hembras producen en su mayoría estrógenos y en pequeñas cantidades testosterona. O sea, que producen las dos, solo que esas hormonas son las que dan las definiciones, muchas definiciones físicas en los machos y en las hembras. Entonces, la testosterona es la que permite que los machos sean mucho más grandes, mucho más fuertes, tienen más fuerza, pues, más cabezones. La testosterona es la que permite que en humanos, hablando de humanos, pues la que permite que la voz sea mucho más gruesa, que le salga vellosidades en la cara, ¿cierto? Que tenga características típicas de los machos, en los humanos, pues de los hombres, esa testosterona. Y los estrógenos en las mujeres o en las hembras, pues hace la misma cosa, es la que permite que no haya pelo en la cara, es la que permite que las uñas crezcan mucho más, es la que permite que el pelo crezca mucho más, es la que permite muchas cosas, pues, típicas de un hombre o una mujer o de un macho o de una hembra, ¿cierto? Obviamente, como les digo, ambos sexos producen las dos tipos de hormonas, pero en uno se produce más que en otros. Listo. Por eso es que si ustedes han escuchado, por ejemplo, a las personas que tienen, ¿cómo es que llaman? Pucha, olvidó. Transgénero, personas transgénero que están convirtiendo de sexo, ¿cierto? Que nació hombre y se quiso volver mujer. Entonces, en ese proceso de paso de hombre a mujer, lo que hacen es aplicarse una serie de hormonas, pues no ellos, los médicos que le hacen eso, una serie de hormonas. En este caso, si es un hombre que va a convertir en mujer, pues le aplican dentro de otras hormonas, lo que más le aplican son estrógenos, para que haya unas facciones femeninas y terminen pareciéndose muchísimo a una mujer. Listo. Más o menos así el ejemplo, ¿ok? Por las funciones que tiene cada una de las hormonas. Listo. Eso en cuanto a los testículos. A ver, ¿qué más? Yo creo que es mejor que lo dejemos aquí porque aquí se nos va complicando un poquito la cosa y nos metemos con mucha información. ¿Hablaron con la coordinadora? Profe, hola, con Susana nuevamente. Hola, dime. No, pues ahorita lo que acordamos, escribí por el grupo de WhatsApp y pues la verdad todos están de acuerdo con lo que hablamos. No Listo. tenemos ningún problema con los horarios y lo que propusiste. Listo, entonces cualquier cosa me avisan, ojalá hoy, no importa pues la hora, que me escriba Ana o alguno de ustedes y me cuentan si entonces iniciamos clase este martes.